Sean todos y todas bienvenidos a nuestro canal Verdad Real, el verdadero despertar. Aquí hablaremos de varios temas y tendremos varios podcasts para su reflexión filosófica. Espero que lo disfruten y no olviden darnos like y difundir nuestros vídeos, además de suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones de nuevos vídeos. Saludos y gracias. Empezamos. La mediocridad de aquellos que nunca han sido capaces de trabajar por sí mismos, que dependen del Estado y del apoyo de otros, es un tema profundo que revela una carencia de responsabilidad personal y una falta de conciencia sobre el valor del esfuerzo. Estas personas, a pesar de haber recibido apoyo en forma de educación pagada, subsidios y oportunidades, nunca logran levantarse por sus propios medios. Lo más paradójico es que, desde esta posición de privilegio y dependencia, se permiten juzgar a los demás, tildándolos de mediocres, cuando en realidad su propia existencia es el reflejo de la falta de carácter y esfuerzo. Una de las características más llamativas de estas personas es su tendencia a culpar a factores externos por sus propios fracasos. Es común escuchar que, cuando no logran aprobar un examen o avanzar en sus estudios, señalan a los profesores o a las condiciones materiales como los responsables de su falta de éxito. Este tipo de comportamiento refleja no solo una falta de autocrítica, sino una profunda negación de la propia capacidad. En lugar de reconocer que no fueron capaces de cumplir con las expectativas debido a su falta de esfuerzo, su bajo coeficiente intelectual o simplemente su negligencia, prefieren proyectar la culpa hacia afuera. Este tipo de personas, que son ayudadas por todos a lo largo de su vida, rara vez tienen un sentido de gratitud o de reconocimiento hacia quienes les brindaron esa ayuda. En lugar de eso, tienden a desarrollar una mentalidad arribista, una creencia de que merecen todo lo que tienen sin haber trabajado realmente por ello. Son escorias de la sociedad en el sentido de que no aportan nada constructivo, no son capaces de generar valor ni para sí mismos ni para los demás. Viven en una burbuja de privilegios que les ha sido entregada, y desde esa burbuja juzgan a quienes sí luchan por salir adelante. Lo que hace aún más evidente su mediocridad es la incapacidad para enfrentar las críticas de manera madura. Cuando alguien les señala la realidad, cuando se les dice que su vida ha sido un constante recibir sin dar nada a cambio, su única respuesta es el insulto o, en muchos casos, la denuncia a las autoridades. Estas personas, al no contar con argumentos sólidos ni con una base intelectual o moral sobre la cual sostener sus acciones, recurren a mecanismos de defensa primitivos, como el ataque verbal o el uso del sistema legal para silenciar a quienes los enfrentan. La mayoría de estas personas, además, suelen identificarse con corrientes ideológicas progresistas o de una falsa izquierda. Se autodenominan defensores de la justicia social, pero en realidad no tienen un entendimiento profundo ni de la política, ni de la historia, ni de los problemas sociales que dicen representar. No han vivido la verdadera miseria, no han enfrentado las dificultades que enfrentan los trabajadores independientes o aquellos que realmente han pasado por momentos duros en la vida. En lugar de eso, su activismo se reduce a un discurso vacío, sostenido por su incapacidad de comprender la realidad de quienes sí se esfuerzan por subsistir. Estas personas adoptan posturas ideológicas que les resultan cómodas, no porque crean realmente en ellas o porque las hayan analizado profundamente, sino porque esas ideologías justifican su propia falta de esfuerzo. Al identificarse con causas que promueven la redistribución de la riqueza sin haber trabajado para crearla, encuentran una excusa para seguir viviendo en su burbuja de dependencia. Pero este tipo de izquierdismo es falso, ya que no se basa en la solidaridad ni en la verdadera lucha por la igualdad. En lugar de abogar por el bienestar colectivo, estas personas buscan asegurar su propia comodidad sin tener que hacer ningún sacrificio personal. Es fácil para ellos esconderse detrás de un discurso de opresión, cuando nunca han experimentado la verdadera lucha de quienes se enfrentan a la miseria. No han vivido en la calle, no han tenido que trabajar largas jornadas para poder subsistir, y no han pasado por la desesperación de no saber si podrán poner comida en la mesa. A pesar de esto, se sienten con el derecho de hablar en nombre de los oprimidos, cuando en realidad son los que menos entienden su situación. El hecho de que estas personas, cuando se les enfrenta, recurran a la policía o a las autoridades para acallar a quienes los critican es un reflejo de su impotencia. No tienen la capacidad de sostener un diálogo o de defender sus puntos de vista con argumentos coherentes. Al no haber desarrollado una verdadera comprensión de la vida, al haber sido siempre protegidos y cuidados, su reacción natural ante cualquier confrontación es la de buscar protección nuevamente. En lugar de enfrentarse a la realidad, prefieren esconderse detrás de la ley, usando las instituciones para silenciar a quienes exponen su mediocridad.
El problema de fondo con este tipo de personas es que nunca han tenido que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Al haber sido siempre ayudados por los demás, no han desarrollado una verdadera resiliencia ni la capacidad de adaptarse a las dificultades. No conocen el valor del trabajo, ni la satisfacción que proviene de ganarse algo con esfuerzo propio. Viven en un estado constante de dependencia, y aunque son plenamente conscientes de ello, lo niegan con tal de mantener su frágil autoestima intacta. Esta falta de autocrítica y de responsabilidad personal los convierte en individuos peligrosos para la sociedad. No solo porque no aportan nada constructivo, sino porque fomentan una cultura de victimismo y dependencia. Al no asumir sus propios errores ni reconocer sus limitaciones, perpetúan la idea de que el fracaso personal es siempre culpa de otros. Esta mentalidad es corrosiva para el tejido social, ya que desincentiva el esfuerzo y la superación personal, valores fundamentales para el progreso colectivo. Al final del día, lo que queda claro es que estas personas son incapaces de vivir en la realidad. Han sido protegidas y ayudadas durante toda su vida, y cuando se les confronta con la verdad, su única respuesta es la negación o la agresión. Son seres mediocres no solo en términos de su falta de logros, sino también en su incapacidad para enfrentar las verdades más básicas de la existencia, que el esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo duro son indispensables para una vida digna. La mediocridad que caracteriza a estas personas no es simplemente una cuestión de falta de logros o de esfuerzo, sino que es también una manifestación de un profundo vacío existencial. Su incapacidad para asumir la responsabilidad de su vida y su dependencia constante de otros o del Estado refleja una falta de compromiso con la propia existencia. Este vacío se manifiesta en su actitud hacia el mundo y hacia los demás, revelando una vida construida sobre la base de la facilidad y la comodidad, en lugar de la auténtica lucha y la automejora. Este tipo de mediocridad, sostenida por el apoyo constante y la falta de desafíos reales, crea una burbuja en la que estos individuos viven alejados de la verdadera realidad de la vida. No solo se desconectan de las experiencias genuinas de lucha y esfuerzo, sino que también desarrollan una perspectiva distorsionada sobre el mundo que les rodea. En lugar de entender y valorar el trabajo, el sacrificio y el mérito, adoptan una postura de desdén hacia quienes se esfuerzan, considerando que estos últimos están simplemente buscando su propia gloria o éxito personal. En este contexto, la actitud de desprecio hacia los demás, el señalar con el dedo y el etiquetar a quienes luchan como mediocres se convierte en un mecanismo de defensa. Al descalificar a aquellos que realmente están comprometidos con su propio desarrollo y con el bienestar social, buscan reafirmar su propia autoestima. Al no haber enfrentado verdaderas dificultades ni haber trabajado para superar desafíos personales, se ven obligados a construir una narrativa en la que su propia falta de logros es justificada y normalizada. En términos filosóficos, este comportamiento puede ser visto a través del prisma de la teoría del autoengaño, tal como lo expone Sartre. Estas personas se encierran en una existencia de autoengaño, en la cual evitan enfrentarse a la verdad de su propia mediocridad. Se engañan a sí mismos al negar su falta de esfuerzo y responsabilidad, y en su lugar, encuentran culpables externos para sus fracasos. Este autoengaño se convierte en una forma de protección que les permite vivir en una realidad cómoda, pero ficticia, en la que nunca tienen que enfrentar las duras verdades de su propia vida. Desde un punto de vista ético, esta actitud también plantea cuestiones sobre la responsabilidad hacia los demás. Al vivir en dependencia y beneficiarse de los recursos que otros generan, estas personas no solo evitan el esfuerzo personal, sino que también desplazan la carga sobre la sociedad. No contribuyen de manera significativa, sino que toman sin dar, lo que crea una dinámica insostenible en la que la carga de la responsabilidad recae desproporcionadamente sobre quienes sí se esfuerzan. Esta falta de reciprocidad y de sentido de comunidad resulta ser una carga no solo para los individuos, sino para la sociedad en su conjunto. La falsa izquierda que adopta a estos individuos también es reveladora. La identidad progresista que ellos defienden a menudo se basa en un entendimiento superficial de los problemas sociales y económicos. En lugar de luchar por un cambio real y constructivo, se conforman con discursos vacíos que les permiten justificar su propia falta de esfuerzo. La ideología que profesan, en lugar de ser una verdadera reflexión sobre la justicia y la equidad, se convierte en una fachada que oculta su propia falta de compromiso y responsabilidad. Esta falsa izquierda se caracteriza por una retórica que se enfoca en la redistribución sin tener en cuenta la verdadera raíz de los problemas. En lugar de promover una verdadera igualdad de oportunidades y de luchar por un sistema que recompense el esfuerzo y el mérito, se contentan con una visión superficial que les permite mantener su estilo de vida dependiente.
Este tipo de progresismo no desafía las estructuras existentes ni busca un cambio profundo, sino que simplemente aboga por una redistribución que no está respaldada por un cambio en la ética del trabajo y la responsabilidad personal. Finalmente, la reacción de estas personas ante la crítica, ya sea a través de insultos o de denuncias, es indicativa de su incapacidad para enfrentar la verdad. En lugar de participar en un diálogo constructivo o de reflexionar sobre sus propias fallas, optan por la confrontación y la represión. Esto refleja una profunda inseguridad y una falta de madurez, ya que al no poder argumentar o defender su postura con hechos, recurren a la intimidación y al uso del sistema legal para protegerse. Reflexión. En el espectro de la condición humana, la mediocridad alimentada por la dependencia y la falta de esfuerzo personal refleja un fenómeno complejo y perturbador. La incapacidad de ciertos individuos para asumir la responsabilidad de sus vidas y su constante dependencia del Estado o del apoyo ajeno revela una profunda desconexión con los valores fundamentales de trabajo, esfuerzo y automejora. Estos individuos, en lugar de enfrentarse a los desafíos y luchar por mejorar su situación, se refugian en una burbuja de privilegios, donde reciben apoyo sin haberlo ganado realmente. Este fenómeno no solo impacta a nivel personal, creando un vacío existencial en quienes no enfrentan las dificultades que forman el carácter y la resiliencia, sino que también tiene repercusiones sociales significativas. La falta de esfuerzo y responsabilidad personal genera una dinámica insostenible en la que los recursos de la sociedad se destinan a quienes no contribuyen de manera significativa. Esta situación no solo perpetúa una cultura de dependencia y mediocridad, sino que también erosiona el tejido social al desalentar el compromiso y el esfuerzo genuino. La adopción de ideologías superficiales, como una falsa izquierda progresista, por parte de estos individuos, añade una capa adicional de complejidad. Su discurso, a menudo vacío y desconectado de la realidad, sirve como una forma de justificar su estilo de vida dependiente y evitar el enfrentamiento con las verdades incómodas sobre su falta de mérito. En lugar de promover una verdadera justicia social, este tipo de progresismo se convierte en una fachada que oculta la falta de responsabilidad personal y el deseo de mantener una vida cómoda sin esfuerzo. La actitud defensiva ante la crítica, mediante el uso del insulto o la denuncia, refleja una profunda inseguridad y una falta de madurez. Al no poder ofrecer argumentos sólidos o enfrentar las verdades incómodas, estas personas recurren a mecanismos de represión que impiden un diálogo constructivo. Esta reacción no solo revela su incapacidad para manejar la crítica, sino que también perpetúa un ciclo de dependencia y mediocridad. Conclusión final. La mediocridad sustentada por la dependencia y la falta de esfuerzo personal es un fenómeno que va más allá de la simple ausencia de logros. Es una manifestación de una desconexión profunda con los valores del trabajo, la responsabilidad y el automejoramiento. Esta condición, mantenida por una burbuja de privilegios y una ideología superficial, no solo afecta a los individuos en cuestión, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad en general. El verdadero progreso y la justicia social solo pueden alcanzarse cuando cada individuo asume la responsabilidad de su vida y contribuye de manera significativa al bienestar colectivo. La mediocridad que se basa en la dependencia y en la falta de esfuerzo perpetúa una cultura de insuficiencia y desmotivación, desalentando el compromiso genuino y el crecimiento personal. Es imperativo reconocer que la verdadera dignidad y el verdadero valor se encuentran en el esfuerzo constante y en la capacidad de enfrentar y superar los desafíos. Solo a través de un compromiso auténtico con la automejora y la contribución significativa al bien común se puede construir una sociedad que valore el mérito y promueva el verdadero progreso. La mediocridad que se sustenta en la dependencia es una barrera que impide este crecimiento, y su superación requiere una reflexión profunda sobre el papel del esfuerzo y la responsabilidad en la vida de cada individuo y en el tejido social en su conjunto.